irregular. ¿Por qué? Porque no tiene lados exactos y lados, ángulos precisos que me digan, este es un cuadrado o este es un círculo. Por lo tanto, cabe dentro de la forma irregular. El siguiente, el play, el pause e inclusive la tipografía caben dentro de la clasificación de formas, la tipografía irregulares, y el play, el más, o el pause, el siguiente, todo eso en regulares. Entonces, si nos fijamos, todo lo que hay en un diseño es forma, y de hecho nuestro ojo está captado para identificar las formas. En este diseño, dependiendo de su análisis o de su percepción, pudieron ver primero el pico de los rombos y luego después pasarse a los círculos blancos, o primero los círculos blancos y luego después del pico. Depende un poquito de su percepción, de la educación de su percepción. Aquí este diseño está dividido principalmente en dos formas. ¿Okay? Tenemos la forma principal, que es una forma rectangular, y las subformas que están dentro de esta composición, pues son los rectángulos verticales, que son el gris y el morado. Y aunque no estén dibujados tal cual, es decir, nosotros los identificamos gracias a las tonalidades en contraste o en contra que tienen gris contra morado, podemos identificar que son dos espacios diferentes. Pues nuestro cerebro lo capta como formas regulares. En este otro ejemplo hay muchas formas regulares e irregulares. Los doritos, nuestro cerebro, aunque realmente, si me pongo según la definición, es una forma irregular. ¿Por qué? Porque no tiene ángulos precisos, no tiene líneas rectas totalmente, pero nuestro cerebro lo interpreta como un triángulo, por lo tanto cabe dentro de la forma regular. Mientras que las líneas del arco iris, pues obviamente entran dentro de lo irregular, porque no hay ángulos precisos ni lados rectos que me indiquen si es un círculo, si es un triángulo, si es un trapecio, si es un rombo, etcétera. En este caso, por ejemplo, digitalmente se pierde un poco la forma de la bolsa. Si se fijan, no sé si en sus pantallas, pero al menos en mi pantalla, las líneas que delimitarían la bolsa se pierden porque obviamente el fondo es blanco y la bolsa es blanca. Cuando no hay un suficiente contraste entre el fondo y el objeto o la forma pasa a ser parte del fondo. ¿Qué tendríamos que hacer para acentuar esto? Pues o dibujar las líneas, ahora sí, para que se entienda perfectamente que ahí hay una forma, un plano, pues, o darle aumentar el contraste entre fondo y plano. Ponerlo más gris, poner una sombra, poner un objeto detrás de ese plano para que se pueda ver perfectamente qué es el fondo. Hablando del plano como sensación de tridimensionalidad, pues tenemos precisamente los doritos. Nosotros podemos ver que está el morado, y luego el azul, y luego el verde, y atrás el amarillo, y hasta el último el rojo. Esto nos da la sensación de profundidad, porque están a través de planos superpuestos unos arriba de otros. Los planos regulares en las identidades son muy usados. ¿Por qué? Porque nos dan estabilidad. Obviamente,
también tenemos planos irregulares. Okay, pero vamos con los regulares. Dependiendo del mensaje que yo quiera comunicar, son los que voy a utilizar. Estos 4 ejemplos son planos regulares. Cuadrado y rectángulo de Pisa, bueno, y círculo de Domino's. Microsoft rectángulos. Adobe es un rectángulo y un triángulo. Y Google Play es un triángulo, son varios triángulos. Ok, vamos a empezar analizando Domino's Pizza. Domino's Pizza tiene 3 cuadrados, un rectángulo y 3 círculos. A la forma inmediata nosotros nada más identificamos regularmente 2 rectángulos, 2 cuadrados y un rectángulo. Pero la totalidad de la identidad también nos da un plano. En este caso, pues es un cuadrado que se supone que simula la caja de una pizza. Para aquellos que no sabían, se supone que por eso es cuadrado el logotipo de Domino's, porque simula la caja de una pizza. Entonces, así de manera inicial, si yo les hubiera preguntado, a lo mejor si yo les hubiera preguntado, ¿qué ven? Me iban a decir 2 cuadrados y un rectángulo, pero en realidad son 3 cuadrados, porque la totalidad también forma un plano. Recuerden que aunque no estén las líneas tal cual, nuestro ojo sí las ve. Bueno, nuestra percepción, nuestro ojo no, nuestra percepción sí la ve. Y los puntos del dominó y la pizza, porque se supone que también son pizzas, que son salamis, pues son también contemplados como formas regulares. Pasándonos a Microsoft en su totalidad, pues es un rectángulo y tiene pues los 5 cuadrados. ¿Por qué 5? Cada uno del color naranja, verde, azul y amarillo, y el cuadrado del icono de Microsoft, ¿ok? 5. Adobe. Es un rectángulo en realidad ya contemplando la tipografía, y su icono está hecho de un cuadrado que tiene al interior un triángulo segmentado, es decir, lo cortaron, pero en realidad es un triángulo, y otro triángulo en la parte central para poder hacer la ilusión de una A. Y por último, el Google Play son 4 rectángulos y un rombo. 4 triángulos y un rombo. ¿Okay? El triángulo principal del Play, el azul, el verde y el rojo moradito, ¿okay? Porque tiene unos degradados. Esos son los 3 triángulos principales, y obviamente el rectángulo es la parte del triángulo más la naranja. Entonces, estas formas, ya sea a través de la suavidad de sus bordes, porque si fijan, 2 de los iconos están suavizados, que es Domino's y Google Play, ya sea a través de su suavidad de sus bordes o sin bordes suavizados, que Adobe y Microsoft no los tienen suavizados, aún así nos expresan ese orden, esa estabilidad, y aunque jueguen con los colores, los degradados y todo eso, se ve muy organizado y estable. ¿Por qué? Porque son líneas rectas principalmente por eso. Si a estos diseños, las líneas rectas de sus lados, las empezáramos a ondular, ese orden, esa estabilidad empezaría a cambiar. ¿Ok? Estas serían formas irregulares. La única forma regular que podemos tener en cuenta, pues sería el triangulito que alcanzamos, el triángulo blanco que alcanzamos a ver en el Google Drive. Todas las demás, pues son formas irregulares. NBC, Google Drive y Adidas, aunque sus líneas son totalmente, la mayoría rectas, no caben dentro. Es un círculo, es un triángulo, no, son formas que tienen diferentes ángulos y diferentes orientaciones, y sus lados son diferentes, etc. Entonces, por eso se consideran formas irregulares. Y Nickelodeon y la Pera Center, pues ahí sí son lo que podríamos llamar un poquito más como formas irregulares, donde no hay lados específicos,
no hay líneas rectas, no hay ángulos específicos, sino como un trazo más libre. Y obviamente estos tres que tienen lados rectos, que tienen formas irregulares, se expresan totalmente diferente a Nickelodeon y la pera. Que si comparamos estas formas irregulares, pues el nivel de expresión de los tres con líneas rectas se parece un poco a las formas regulares, que es estabilidad, que es orden, mientras que la pera y Nickelodeon se ven un poquito más libres, por así decirlo, que no tan ordenados o encajonados. Planos superpuestos unos arriba de otros, que nos da la sensación de profundidad. No sabemos exactamente qué tan profundo o cuál está enfrente de otro, pero sabemos que hay uno enfrente de otro, por lo tanto que es como una masa. Y son formas irregulares porque no hay algo específico para decirles, ese es un círculo, ese es un cuadrado, sino están con lados irregulares y ángulos irregulares entre todos. Volumen. El volumen es el desplazamiento virtual, vamos a ponerle así, es decir, en un espacio del plano. Tengo un cuadrado, si se desplaza hacia atrás o hacia enfrente, pues me marca un volumen, una profundidad. Todo volumen tiene tres dimensiones: largo, ancho y profundidad. ¿Ok? Si no tiene profundidad, aunque se vea como volumen, sigue siendo plano. El volumen está delimitado por planos. Si yo hago un cubo, son 6 planos cuadrados delimitando ese espacio. Y algo bien importante es que tiene posición en el espacio. No puede existir en un elemento bidimensional porque necesita profundidad. La extensión de un plano se convierte en volumen, ¿ok? La extensión es como el movimiento. Y las características son que tiene longitud, anchura y profundidad, que es lo que ya vimos. Tiene una forma específica. Requiere un espacio, una superficie, una orientación y una posición. ¿Ok? En el punto teníamos 3 características. En la línea teníamos 5 características. En la forma teníamos 4 características. Y aquí tenemos 6 características. Cuando hay ciertos diseños que requieren manejar muy bien lo que es el volumen dentro de sus conceptos. Dícese arquitectura, dícese diseño en modas, dícese diseño industrial, dícese diseño de interiores, dícese diseño automotriz. ¿Qué más? ¿Qué otro tipo de diseño requiere manejar bien profundidades? Creo que hasta el momento esas son las únicas que se me vienen a la mente. Entonces, para estos diseños, pues sí es muy importante aprender a manejar el volumen en el espacio. ¿Qué tanto espacio ocupa? ¿Cuál es el punto de referencia de ese volumen? Etcétera. Para esto, pues existen varias técnicas para poder estudiar bidimensionalmente ese volumen. Son técnicas que ustedes van a aprender en sus clases. Algunos ya las tuvieron si llevaron dibujo técnico en su nivel preparatoria, bachilleres. El primero, pues obviamente es una representación de dibujo descriptivo, que es a través de una montea y la de esta isométrica, caballera, etcétera, todas estas, ¿no? Que es donde tengo 3 ejes y a través de estos ejes, que es longitud, anchura y profundidad, pues puedo proyectar, dependiendo de la perspectiva, mi objeto. O también a nivel bidimensional podemos proyectar este volumen
a través de un sombreado simulado, ¿okay? Que es el segundo ejemplo. ¿Qué es el sombreado simulado? Pues simular a través de las diferentes tonalidades del color, donde hay luz y donde hay oscuridad. Y esto nos permite dar la sensación de profundidad para poder estudiar el volumen en un espacio. En dibujo, estudiamos el volumen de nivel corporal. A nivel diseño gráfico, el volumen, la mayoría del tiempo, va a ser simulado. En muy pocas áreas vamos a trabajar con volumen real, a solo que tú te dediques a un producto, a la impresión de objetos promocionales, a la creación de displays promocionales. Entonces, cuando realmente te ocupas del volumen físico. Mientras, todo el volumen que vamos a manejar es volumen simulado. Y aquí está un estudio del volumen del cuerpo humano que ustedes van a ir desarrollando. A nivel ya más general, el volumen simulado que vamos a hacer va a ser a través de las diferentes tonalidades del color. Ejemplo, tenemos una cinta de esas de carretes de que simulan los de fotografía y un sobre. Así se ven sin volumen simulado, ¿ok? Totalmente planas, vista desde frente. En la segunda línea podemos observar que ya se les dio la sensación de volumen. ¿Cómo es esto? Pues en el primer ejemplo con la cinta se dobló y se le puso luz a una parte y oscuridad a otra. Nada más. No es, Fernanda, no es muy común el uso de volumen en logos. Si acaso el uso de degradado en logos es un poquito más común, pero el uso de volumen es muy raro. De hecho, mucho menos ahorita en la actualidad, porque en la actualidad hubo una tendencia a nivel mundial de simplificación de identidades. Muchas identidades que tenían a lo mejor cierto volumen, lo modificaron y lo simplificaron a plasta o a formas o a volumen, digo a plano, como quieras verlo. ¿Por qué? Porque esa era la tendencia de ese momento y tiene mucho mayor beneficios al momento de imprimir y de proyectar visualmente. Entonces, por eso, a ver, ahí les traigo unos precisamente la próxima diapositiva donde les explico el volumen en identidades. Beneficios de expresar volumen en objetos o en elementos de diseño. Le da una simulación de realidad, le da mayor proyección, es decir, se pierde mucho más fácil los del lado izquierdo que los del lado derecho, porque el lado derecho le da una sensación de realidad que está más semejante a lo que yo estoy acostumbrado. Entonces, por eso les da esa sensación. Contras, si a todo le das volumen, se vuelve ruido visual. ¿Ok? Entonces, no puedes darle a todo volumen porque sería demasiada textura, demasiado volumen para todo y eso ya es ruido visual y ya se cansa el ojo, se cansa la interpretación y ya no te vieron. En cuestión de identidades, hay algunas identidades que sí manejan volumen, ¿ok? Por ejemplo, está Netflix, que está durante bastante tiempo, fue su identidad, así tal cual. Ahorita ya la están manejando también sin volumen. Y Toyota. Muchos de las marcas, empresas de autos tienen este volumen. Y si se fijan, varias de las empresas que manejan una identidad con volumen
también tienen la versión sin volumen. Por ejemplo, Netflix, ¿ok? Que tiene esta identidad, que es la que muchos conocemos. Ya tiene la nueva, que es totalmente roja, pero también tiene su N, que a través de una superposición de formas, de planos, vemos el palito de la N y luego se forma la otra diagonal de la N y luego el hasta que sube, ¿ok? Eso es una superposición de formas porque está la diagonal arriba de las otras dos y también tiene una simulación de volumen a través del degradado y las sombras que tiene esta N. Entonces, la mayoría de identidades que manejan una sensación de volumen tienen su variante sin volumen. ¿Por qué? Porque a nivel profesional te conviene tener esta variante porque hay espacios donde no vas a poder imprimir o representar esa sensación de volumen y eso no te conviene. Por ejemplo, para una empresa pequeña no le conviene tener esa sensación de volumen porque si lo tuviera tendría que imprimir casi siempre en digital para que se pudiera ver. Porque en las otras técnicas de impresión los volúmenes o degradados no son fáciles de representar. Entonces, por eso casi todas las empresas que manejan esta sensación tienen su variante sin sombra, sin volumen, sin superposición de planos. Toyota, Ford, BMW, ¿cuál es el otro? No me acuerdo que otros 2 o 3 de carros tienen esta sensación de volumen en sus iconos, pero también tienen la forma sin volumen. ¿Por qué los carros es muy normal encontrar esto? Porque al comprar nosotros un carro, compramos un objeto voluminoso, metálico, y esto precisamente lo representan a través del icono. Por eso es que estos autos tienen esta sensación de volumen o de objeto voluminoso. ¿Okay? Esta ya es una ilustración. Toda ilustración, dibujo, pintura va a tener planos y va a tener sensación de volumen. Planos. En primer plano estamos observando el sombrero, por llamarlo de alguna manera, ¿ok? El sombrero. En segundo plano estamos observando el lápiz. En tercer plano estamos observando el cuadro negro. En cuarto plano estamos observando el rostro del personaje, lo que alcanzamos a ver que es nariz y bigote. Y en quinto plano el fondo, que es el espacio en verde. ¿Okay? Esa es nuestra superposición de planos. Y profundidad, obviamente pues tenemos la profundidad dada por los planos, que es una sucesión de planos es igual a profundidad o volumen. Y el volumen de la ilustración pues es a través de luces y sombras. Gracias a ese juego de claro-oscuro podemos dar la profundidad, el volumen a los objetos. Podemos ver el rostro de los 2 seres humanos que están ahí con volumen, con anchura a la nariz, si es delgada, si es gruesa, si es larga, si es ancha, con espesor al bigote, si es tupido, si no es tupido, si es poquito, con textura y anchura y profundidad y volumen a este objeto sombrero extraño. Entonces, toda ilustración tiene superposición de planos que nos da la sensación de profundidad y tiene sensación de volumen. Obviamente hay casos que no tienen sensación de volumen como, déjenme ir a una ilustración. Por ejemplo, otra ilustración. Estos, ¿no? Que eran puras líneas. Esta no tiene sensación de volumen. Déjenme encontrar una. Al menos no traigo ni una.
Bueno, hay las que están hechas así como estos, que son bloques de color, bloques de color, no tienen la sensación de volumen. Pueden tener la sensación de profundidad a través de los planos, pero no de volumen. Un poquito como este, ¿ok? Tenemos la sensación de profundidad, qué ala está enfrente de qué otra, mas no tenemos la sensación de volumen. Estas dos sí, tenemos la sensación de volumen, es decir, que tiene que ocupa un lugar en el espacio. Podemos inclusive darle características de volumen, si es gordo, si está hinchado, etcétera, al igual que esto. Pero en cuadros, en ilustraciones de cuadros de textos, como de cuadros o bloques de color, es muy difícil dar la sensación de volumen. De profundidad sí, unos arriba de otros, pero de volumen no. Okay. No, esto ya es... Estas precisamente son las formas regulares de volumen que nosotros ya conocemos y estamos muy adecuados o familiarizados encontrar. Pero cuando empezamos a jugar con estas formas, pues podemos crear muchas otras cosas. Si fueran ustedes diseñadores de los que les dije, ya sea arquitectónico, ya sea industrial, interiores, de modas o automotriz, tendrían que empezar a manejar estos elementos. Pero como nosotros nos dedicamos principalmente al área bidimensional, el volumen que vamos a estar manejando va a ser principalmente el simulado. Ok, entonces como resumen, 4 elementos básicos conceptuales: punto, línea, plano y volumen. Punto, la mínima unidad de expresión. Siempre en todo elemento visual hay punto visual o punto focal. Línea, que es la sucesión de un punto. Todo elemento visual tiene líneas implícitas. Plano, si te hay líneas implícitas, va a haber un plano mínimo, que es el espacio donde está ese elemento. Y la superposición de planos nos da la sensación de profundidad. Y por último, volumen, que el volumen pues es el movimiento de un plano en el espacio. Físicamente ocupa un espacio, un lugar, una profundidad y una posición. Visualmente podemos representar el volumen a través del claroscuro o luces y sombras. Eso es como ya de manera general el resumen del tema. ¿Dudas, jóvenes? No, maestra. ¿No? Ok. No, maestra. Ok, perfecto. Entonces, hasta aquí sería el tema de elementos conceptuales del diseño. ¿Qué es lo que van a tener? Van a buscar un trabajo, uno nada más, ¿ok? Donde ustedes puedan encontrar el punto, la línea, el plano y el volumen. Un trabajo de diseño donde puedan encontrar todo. Recuerden que no tiene que estar implícito, puede ser, no tiene que estar explícito, puede ser implícito, ¿ok? Y me van a poner en una hoja Word sencillo, la publicidad, el logotipo, la foto, lo que ustedes quieran. Obviamente toda fotografía tiene volumen, por eso no se las puse, porque como asemeja a la realidad, tiene el volumen de todos los objetos que está fotografiando. Eso se me olvidó aclarar. Entonces, toda fotografía ya tiene volumen y superposición de planos. Ahí vemos plano principal, segundo plano, fondo. Entonces, toda fotografía tiene esos dos ya por default, por ser un reflejo de la realidad.
Entonces, van a analizar precisamente estos 4 elementos conceptuales, dónde están y cómo se están usando. ¿Okay? Ese sería su trabajo de análisis. Y el día viernes vamos a empezar un trabajo de creación, que es cuando ustedes empiezan precisamente a utilizar estos elementos de diseño. ¿Para cuándo sería esta tarea? Pues antes del día viernes, antes de clase. Y no es necesario que se echen todo el speech súper acá inventando rollo, a lo mejor puede ser algo muy sencillo. Okay, el punto se encuentra en el punto central ahí rojo, que es el que marca todo el texto, y ya, ¿ok? Depende mucho de qué elemento elijan, o qué publicidad, o qué elemento gráfico elijan, fotografía, etcétera. Y depende mucho de eso, de lo que van a analizar. Pero sí quiero que me analicen los 4. Exactamente, solamente van a agarrar el ejemplo y lo van a describir. Van a escribir los 4 elementos conceptuales. Si, por ejemplo, agarran una publicidad que no tiene volumen, pues de preferencia busquen otra que sí tiene volumen. No me van a poner plano, no tiene volumen. No tiene volumen, no tiene, pues no. El chiste es que ustedes observen realmente una publicidad con los 4 elementos conceptuales. ¿Okay? ¿Alguien tiene dudas o preguntas? Maestra, yo, por ejemplo, si tomamos una fotografía, pero a la vez tiene trabajo de edición, diseño, ilustración de fondo para complementarlo, ¿no es válido o sí se puede? Sí, sí es válido. Sí, porque dentro de ese trabajo, pues hay una composición y precisamente el trabajo final que está presentando ilustrador, fotógrafo, diseñador, pues tiene todos los elementos conceptuales. Sí, claro que sí, se puede publicidad de películas, de estos de CD, inclusive escenas de películas o de animaciones, etcétera. Todo elemento visual, cualquier cosa, inclusive el dibujo que hizo tu sobrinito hace 3 días, pueden agarrarlo. Lo único que van a hacer es el estudio o análisis de los 4 elementos de ese objeto o creación visual. Si tienen alguna ilustradora favorita, por ejemplo, pueden agarrar eso y analizarlo también. Sí, también pueden incluir dibujos de ustedes si quieren, solo que ahí no sé, está un poco comprometido la objetividad. ¿Por qué? Porque nunca vamos a ser totalmente objetivos con nuestras creaciones. O nos van a gustar demasiado o las vamos a odiar demasiado. Es decir, no vamos a tener una visión objetiva. Entonces, por eso estaría como un poquito en contra de incluir nuestros dibujos o nuestras creaciones, porque no somos realmente objetivos. Si quieren, mejor désela a alguien más y analícela, por favor. No, pueden hacer el análisis de varios. Hay veces que, por ejemplo, de Doritos. Doritos es muy común de todo el elemento conceptual o todo el concepto lo proyectan todas las publicidades. Ya vimos el uso de líneas, cuando trabajó con la publicidad de esta fecha de la comunidad LGBT, no me acuerdo todas las letras, siempre maneja todo el mismo concepto en todas las publicidades. A veces cambia los planos, a veces cambia las formas, pero tiene el mismo concepto. Entonces pueden inclusive agarrar toda una campaña publicitaria y analizar cómo están utilizando estos elementos conceptuales en toda la campaña. Entonces pueden hacer el que ustedes quieran. Ok. Pues jóvenes, si ya no tienen dudas o preguntas, inicie a hacer la tarea. Me lo pueden entregar desde ahorita hasta el día viernes antes de clase. Y pues doy por cerrada la sesión. Cualquier duda o pregunta, pues sigo aquí en línea, por medio del chat o por medio del video. Pueden reunirse ahí conmigo y pueden hacerme la pregunta. Doy por cerrada la sesión, jóvenes. Okay, maestra. Que tengan buena tarde. Bye bye, jóvenes. Hasta luego, maestra. Se cuida. Gracias.